Era una tarde gris en Guadalajara. Las calles mojadas por una lluvia reciente olían a tierra y melancolía. Canelo Álvarez, con una gorra baja y lentes oscuros, había decidido caminar un poco por su barrio de infancia, ese rincón donde los sueños comenzaron y donde el corazón alguna vez le latió con fuerza por una muchacha. Al detenerse frente a un semáforo, algo capturó su atención. En una esquina, casi invisible entre las sombras y el tráfico, había una figura encogida en el suelo, envuelta en un cobertor raído. Entre sus dedos temblorosos, una rosa marchita colgaba como si se aferrara a un recuerdo. Canelo frunció el ceño, con el pecho apretado por una sensación inexplicable. Dio unos pasos. Su mirada se encontró con la de ella. Sus ojos, aunque apagados por el sufrimiento, eran inconfundibles. «Mariela», susurró, casi sin aliento. Ella bajó el rostro de inmediato, como si su sola existencia le doliera. Intentó cubrirse con el cobertor, esconderse del mundo, de él. Pero Canelo ya había dado el paso decisivo. Se arrodilló frente a ella, con el corazón latiéndole como si estuviera en plena pelea de campeonato. «¿Eres tú, Mariela?». Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. Le temblaban los labios, pero no decía nada. Finalmente, con voz ronca, apenas audible, murmuró: «No quería que me vieras así». Las personas pasaban, algunas reconocían a Canelo y susurraban, pero él no prestaba atención. Solo existía ella, aquella joven con quien había compartido sus primeros sueños, sus primeras ilusiones, la misma que le prometió esperarlo y que él prometió no olvidar jamás. «¿Qué te pasó?», preguntó con la voz rota. Ella soltó la rosa, que cayó al pavimento mojado. «La vida», dijo con amargura, «se me fue de las manos». Canelo sintió que el alma se le hacía pedazos. No era la tristeza lo que más dolía, sino la vergüenza en el rostro de ella. Esa mirada de quien ha perdido todo, incluso la esperanza. «Ven», dijo él, extendiéndole la mano. «No tienes que seguir aquí». Mariela negó con la cabeza. «No, no puedo. No después de todo. Tú eres un campeón. Yo soy solo un error andante. Tú fuiste mi primer amor», dijo Canelo con los ojos llenos de lágrimas. «Y no hay trofeo, cinturón ni fama que me haga olvidarlo». Ella lo miró entonces, como si esas palabras hubieran roto la coraza que llevaba encima por años. Sus labios temblaron. «Canelo, me da tanta vergüenza». «No tengas vergüenza de sobrevivir», respondió él. «Todos caemos, pero no todos tienen la fuerza de seguir aquí». Un silencio denso los envolvió. En la lejanía, un organillero tocaba una melodía triste. Canelo, con suavidad, le tomó la mano. «Vamos, no te pido que confíes en mí ahora. Solo deja que te ayude». Ella no respondió de inmediato. Las lágrimas rodaban por sus mejillas sucias, marcando surcos de dolor y años de abandono. Finalmente, con un suspiro que parecía cargar siglos de peso, asintió. Mientras la ayudaba a levantarse, una niña que pasaba con su madre preguntó: «Mamá, ¿ese señor es el boxeador?». La madre, sin dejar de mirar la escena, respondió en voz baja: «Sí, hija, pero hoy está peleando una batalla más grande que en el ring». Gancho final. Y así, en esa esquina olvidada de la ciudad, comenzó una historia que haría llorar a todo México. Porque no se trataba de un campeón rescatando a una mujer, sino de dos almas rotas que, al encontrarse, comenzaron a sanar. Si quieres saber qué hizo Canelo después de este encuentro devastador, quédate con nosotros y suscríbete al canal. Lo que viene a continuación te va a romper el corazón y quizá también te lo va a reconstruir. Canelo ayudó a Mariela a subir al auto con cuidado, como si temiera que se rompiera con un solo movimiento. Ella no decía una palabra, solo miraba por la ventana, evitando su reflejo, como si tuviera miedo de encontrarse consigo misma. Él la llevó a una cafetería modesta, un rincón tranquilo donde nadie los reconociera, donde los recuerdos pudieran hablar sin interrupciones.
Mariela se sentó y sostuvo la taza de café caliente con ambas manos. Sus dedos estaban fríos, huesudos, como si hubieran olvidado el calor humano. Canelo la miraba sin saber por dónde empezar. Tantos años, tantas cosas por decir. Y sin embargo, el silencio lo decía todo. ¿Recuerdas la feria de San Juan?, preguntó él de pronto, con una sonrisa apenas dibujada. Tú con ese vestido blanco, girando como si flotaras. Ella soltó una risa breve, amarga. Era fácil bailar cuando uno todavía creía que el mundo podía ser bueno, murmuró. Canelo bajó la mirada y el peso de los años sin verla se le vino encima. ¿Qué pasó después que me fui?, preguntó en voz baja, como si tuviera miedo de la respuesta. Al principio todo estaba bien, dijo ella. Mis papás tenían su tiendita. Yo cuidaba a mi hermanito y te escribía cartas, muchas, pero nunca supe si te llegaron. Su voz se quebró un poco. Después mi mamá enfermó. Cáncer. Fue rápido. Mi papá no pudo con el dolor y empezó a beber. La tienda quebró. Perdimos la casa. Y después, nada. Nos separamos. Canelo sintió un nudo en el pecho. Yo no sabía nada, murmuró. Me fui a California a entrenar. No podía mirar atrás. Tenía que enfocarme. Ella asintió con lentitud. No te culpo. Tú hiciste lo que tenías que hacer. Perseguiste tu sueño. Yo me quedé atrapada. Cuando murió mi mamá, me fui con un hombre que me prometió ayudarme. Terminé peor. Me golpeaba. Me hacía sentir menos que basura. Luego vino otro y otro. Me acostumbré a que me usaran, a que me lastimaran. Perdí el sentido del tiempo. Perdí todo. Las manos de Canelo temblaban. Quería gritar, pegarle a alguien, cambiar la historia con sus puños. Pero no podía. Solo podía escuchar. Ella continuó. Dormía en la calle, afuera de iglesias, en parques. A veces me colaba en camiones para descansar unas horas. Nadie me miraba. Nadie me hablaba. Llegué a pensar en acabar con todo. Pero algo, no sé qué, siempre me detenía. A veces era una mirada amable, otras veces una moneda, otras una canción que me recordaba a mi mamá. ¿Por qué la rosa?, preguntó él, casi en un susurro. Era para mi mamá. Siempre le dejaba una rosa el día que murió, pero esta vez me desmayé antes de llegar. Cuando desperté, la flor ya estaba así, marchita, como yo. Canelo se levantó de su silla y se arrodilló frente a ella. Le tomó las manos. No estás marchita, Mariela. Estás viva. Estás aquí. Y yo estoy contigo. Ella lo miró con lágrimas acumuladas en los ojos. ¿Por qué haces esto?, preguntó. Porque te fallé. Porque nunca te olvidé. Porque aún estás a tiempo. Ella no respondió. Solo dejó que las lágrimas corrieran. Por primera vez en muchos años, alguien la miraba sin desprecio. Por primera vez, sentía que no estaba sola. Canelo pidió algo de comer, una sopa caliente y pan. Mariela la miró como si fuera oro. La probó con lentitud, con cuidado, como si temiera que desapareciera. Hacía cuánto no sentía el estómago lleno. Hacía cuánto nadie la invitaba a sentarse en un lugar sin miedo a que la echaran. Con cada cucharada, sus manos temblaban menos. Canelo la observaba en silencio, con el alma rota. Esa mujer que una vez le había enseñado a amar, ahora luchaba por recordar cómo sostener una cuchara sin vergüenza. Cuando terminó de comer, bajó la cabeza. Gracias, dijo en voz baja. No solo por esto, por verme, por no hacer de cuenta que no existo. Yo no sabía cómo ibas a reaccionar. Tenía miedo de que te alejaras, que cruzaras la calle solo para no verme. Pensé muchas veces que si llegabas a pasar cerca, me escondería. Pero ya no tenía fuerzas ni para eso. Canelo se inclinó hacia ella con una ternura que desarmaba. Nunca te hubiera ignorado, nunca. Aunque no fueras tú, aunque solo fueras una desconocida, me habría detenido. Porque tú me enseñaste lo que es mirar a los ojos con el corazón. La voz de ella se quebró. ¿Sabes cuántas veces soñé contigo? Pero no como eres ahora, famoso campeón,
Soñaba contigo como antes, en el parque, con tus guantes viejos, diciéndome que un día lo lograrías, y yo creyéndotelo, porque siempre creí en ti, y ahora eres real, y sigues creyendo en mí, aunque yo ya no sé si puedo. Puedes, dijo él, y no estás sola. Ella apoyó la frente en sus manos, lloró de nuevo, esta vez más suave, más libre, no de tristeza, sino de alivio, de haber sido vista, escuchada, sostenida. Canelo pidió un taxi privado. La llevaría a un lugar seguro esa noche. No sabía exactamente qué haría después, pero tenía claro que no la dejaría sola otra vez. La ayudó a levantarse. Ella lo miró con miedo. ¿A dónde vamos?, preguntó. «A donde empiece tu recuperación», respondió él. «No sé todo lo que necesitas, pero sí sé lo que no mereces. Volver a pasar una noche más en la calle». Ella cerró los ojos, se dejó guiar, como si por fin pudiera descansar. Y así, mientras la noche caía sobre Guadalajara, dos caminos que se habían separado por el dolor volvían a cruzarse. Uno buscando redención, el otro dignidad. Y ambos, quizás sin saberlo, buscando el mismo destino, esperanza. La noche era densa cuando llegaron a la pequeña pensión que Canelo había encontrado con la ayuda de un viejo amigo de confianza. No era lujosa, pero era limpia, segura y silenciosa. Mariela miraba el lugar con desconfianza, como si no supiera si realmente merecía ese tipo de respiro. Caminaba con pasos cortos, su cuerpo delgado acostumbrado al frío y al suelo duro. El recepcionista no hizo preguntas. Bastó una mirada de Canelo para entender que no era una noche cualquiera. Subieron al segundo piso. La habitación tenía una cama sencilla, sábanas limpias, una ducha con agua caliente y un pequeño espejo redondo que reflejaba más cansancio que rostro. Mariela entró y se quedó de pie en medio de la habitación. No se movía, no hablaba, solo respiraba como si intentara absorber la realidad. Canelo la dejó sola unos minutos para que se duchara y cambiara. Había comprado ropa nueva en una tienda cercana, algo cómodo, suave, sin marcas, sin pretensiones. Cuando regresó, Mariela estaba sentada en la cama con el cabello mojado y las manos entrelazadas. Vestía un pantalón de algodón y una blusa gris que le quedaba un poco grande. Se veía más joven, menos rota, pero sus ojos seguían llenos de cicatrices invisibles. Él se sentó a su lado. No dijo nada. Solo le pasó una bolsa con pan dulce y una botella de agua. Ella sonrió con una gratitud que partía el alma. ¿Tienes a alguien a quien quieras llamar?, preguntó él con suavidad. Ella negó con la cabeza. Nadie. Ya no queda nadie. Después de mi papá, nadie más me buscó. Y yo tampoco quise buscar a nadie. Me daba vergüenza, me daba miedo. A veces prefería que pensaran que estaba muerta. Canelo tragó saliva. No sabía qué decir. Solo sabía que el silencio era muchas veces más sincero que las palabras. Esa noche, él durmió en una habitación contigua. No pegó un ojo. Pensaba en ella, en todo lo que había vivido, en cómo alguien tan lleno de luz había terminado envuelta en tanta oscuridad. A la mañana siguiente, tocó la puerta con cuidado. Ella abrió con una sonrisa leve. «Buenos días», dijo, como si hubiera pasado años sin pronunciar esas palabras. Él le ofreció llevarla a un centro de apoyo donde una amiga psicóloga recibía mujeres en situación vulnerable. Mariela dudó. «¿Y si no puedo?», murmuró. «¿Y si no soy capaz de sanar?». «No tienes que sanar hoy», respondió Canelo. «Solo tienes que querer, eso es suficiente». Subieron al coche. Durante el trayecto, ella miraba por la ventana en silencio. Guadalajara era la misma ciudad de siempre, pero ahora se sentía ajena, como si caminara entre dos mundos. Al llegar, la recibió una mujer de unos 50 años, cálida, con voz firme y ojos bondadosos. Le habló despacio, sin juicios. Le ofreció un lugar en el centro con otras mujeres que habían pasado por lo mismo. Mariela dudó de nuevo. «¿Y si no encajo?». «Aquí no se trata de encajar», le dijo la mujer. «Se trata de reconstruirte, pedazo por pedazo».
como un jarrón roto que aún puede ser hermoso. Ella miró a Canelo. Él no dijo nada, pero sus ojos le transmitieron más que 1000 discursos. Asintió. Está bien, lo intentaré. Los días siguientes fueron extraños para Mariela. Por primera vez en años, tenía una cama fija, 3 comidas al día, alguien que la escuchaba. Al principio no hablaba mucho, observaba, escuchaba historias parecidas a la suya, algunas incluso más duras. Lloraba sola por las noches, pero lloraba en una almohada, no en la acera. Eso ya era algo, un avance. Canelo la visitaba cada 2 o 3 días. No hablaban mucho del pasado. Él la llevaba a caminar, le compraba un helado, le mostraba lugares nuevos. A veces solo se sentaban en silencio, viendo la gente pasar. Era como si ambos entendieran que no hacía falta decirlo todo para entenderlo todo. Un día, Mariela le confesó que había sido adicta a la piedra, que la había probado por desesperación, por hambre, por vacío, que la había dejado porque pensaba que moriría en cualquier momento y no quería morir así. Él no dijo nada, solo le tomó la mano. Gracias por decírmelo, fue lo único que respondió. Ella lloró, no por vergüenza, sino por alivio. En otra ocasión, mientras caminaban por un parque, Mariela le preguntó si alguna vez había pensado en ella. Siempre, dijo él sin dudar, en cada victoria, en cada caída, en cada vez que sentía que me faltaba algo. Tú eras esa parte. Ella bajó la mirada. Yo pensé que te habías olvidado. Pensé que me habías dejado atrás como se deja una foto vieja. Nunca, respondió él. No eras una foto, eras el alma del álbum. Las semanas pasaban y Mariela empezaba a recuperar el color en las mejillas. Reía a veces, leía libros, incluso comenzó a ayudar en la cocina del centro. Las otras mujeres la respetaban. Era fuerte. Había tocado fondo pero seguía de pie. Y eso, en ese lugar, era motivo de orgullo. Una tarde, mientras Canelo esperaba para verla, la psicóloga se acercó y le dijo algo que lo dejó en silencio. Esa mujer está viva por ti. Pero si quieres que siga viva, no puedes salvarla tú. Ella tiene que salvarse sola. Él lo entendió. No podía ser su muleta, solo su acompañante, su testigo. Esa noche, Mariela le pidió a Canelo que no viniera por una semana. Quiero intentar hacer esto por mí misma, le dijo. Él asintió, orgulloso, dolido, esperanzado, y así lo hizo. 7 días sin verla, 7 noches de ansiedad, y al 8º día, ella lo recibió con una sonrisa limpia, con la espalda más recta, como si por fin estuviera empezando a recordar quién era antes de que la calle se tragara su historia. Y sin saberlo, sin decirlo, Canelo comprendió que lo que había comenzado como un acto de compasión se estaba transformando en algo más profundo. Algo que ni el pasado, ni la fama, ni la oscuridad podían arrebatarles. La posibilidad real de volver a vivir, juntos, desde cero. Pasaron los días con una calma extraña, como si el tiempo estuviera sosteniendo la respiración. Mariela seguía en el centro, firme, comprometida. Canelo desde afuera la observaba de lejos, respetando su espacio, pero con el corazón en vilo cada vez que recibía una señal de vida, un mensaje breve, una llamada tímida, un dibujo que ella hizo en una de las terapias y que le envió como agradecimiento. Era un bosque con una sola flor en el centro, abierta, viva, con raíces. Él había empezado a hablar menos de ella con su equipo. A sus entrenadores les decía que estaba ayudando a alguien, nada más. Pero por dentro sabía que era más que eso. Era una deuda emocional. Era su propia batalla contra la indiferencia. Una mañana recibió una llamada del centro. Era la psicóloga. Le dijo que Mariela quería hablar con él, pero que era importante que supiera algo. Estaba a punto de enfrentar una parte dolorosa del proceso, el paso en el que debía confrontar su historia de frente, sin filtros, sin anestesia. Le pidieron que, si iba a visitarla, lo hiciera desde la presencia silenciosa, no desde El Salvador.
Canelo llegó al centro y la encontró sentada en el patio, con una libreta en las piernas y la mirada perdida. Cuando lo vio, esbozó una sonrisa apagada. No esa que usaba para agradecer, sino una que dolía porque escondía miedo. Él se sentó a su lado, sin tocarla. No dijo nada. Mariela respiró hondo. «Hoy escribí todo», dijo, sin mirarlo. «Todo lo que nunca dije. Todo lo que fingí que no dolía. Las veces que me gritaron basura. Las veces que rogué por un pan. Las veces que creí que moriría y pensé, mejor así». Ella apretó los dientes. «Y también escribí sobre ti, sobre lo que fuimos, sobre lo que soñamos, sobre lo que nunca pasó». Canelo la miraba con los ojos llenos de respeto. No se atrevía a interrumpirla. Ella continuó. «Me pregunté muchas veces si te odiaba, si te culpaba, pero no, nunca. Solo me dolía haber quedado atrás. No por ti, por la vida, porque yo también tenía sueños, yo también tenía un destino, pero el mío se rompió. No está roto», dijo él en voz baja. «Solo se desvió». Ella negó con la cabeza. «No es tan simple. Hay heridas que no se borran. Pero eso no quiere decir que no puedan cerrarse». Canelo la escuchaba con el corazón en la garganta. La admiraba, más que nunca, porque estaba viendo a una mujer reconstruirse desde el fondo, sin maquillaje, sin atajos, con cicatrices visibles, pero con el alma encendida. Esa noche, al regresar a casa, se quedó en la sala sin encender la luz. Miraba sus trofeos, sus cinturones, las fotografías colgadas en las paredes. Todo eso le había costado sudor, sangre, sacrificio. Pero por primera vez se preguntó si también le había costado a ella, si al luchar por su gloria había dejado atrás a quienes le dieron el primer impulso. Mariela no era un recuerdo, era un espejo, uno que le devolvía una versión de sí mismo que había olvidado, la del joven que no tenía nada, pero amaba con todo. Pasaron algunos días. Canelo fue invitado a una entrega de premios en la ciudad. Asistió, como siempre, con traje impecable, rodeado de luces y aplausos. Pero su mente estaba en otro lado, en una mujer que, a unos kilómetros de distancia, estaba escribiendo su historia de nuevo. Esa noche, mientras le tomaban fotos, se permitió mirar al cielo y cerrar los ojos. Y en silencio, sin cámaras, sin testigos, pensó: ojalá ella también esté encontrando algo que la haga sentir viva. Una semana después, Mariela le pidió que la acompañara a un lugar. No le dijo cuál, solo le pidió que la recogiera a las 5 de la tarde. Él llegó puntual. La vio salir del centro con un vestido sencillo, una coleta y un cuaderno en las manos. Subió al coche y le dijo que la llevara al parque donde solían verse de adolescentes. Al llegar, caminaron hasta una banca escondida entre árboles. Se sentaron. Ella abrió el cuaderno. «Escribí una carta», dijo. «No para ti, para mí, pero quiero que la escuches». Mariela comenzó a leer con voz temblorosa. Hablaba de la niña que fue, de la mujer que sufrió, de los días en que el hambre le quitó la esperanza. Hablaba del perdón, del miedo, de la dignidad, de cómo, aún en la calle, seguía buscando algo que le recordara que era humana. Y hablaba de él, de cómo, sin saberlo, había sido su último pensamiento antes de rendirse, y su primer pensamiento cuando despertó del fondo. Canelo no pudo contener las lágrimas. Cuando terminó de leer, ella cerró el cuaderno y lo miró. «No quiero que me rescates, solo quiero que camines conmigo, ya no como el amor del pasado, ni como el héroe de mis recuerdos, como el amigo que no me suelta la mano cuando más lo necesito». «¿Puede ser eso?», él asintió. «Claro que puedo, y eso haré, hasta que tú decidas si quieres más, o si solo quieres paz. Lo que decidas, yo estaré aquí». Mariela lo abrazó, no como una mujer que busca consuelo, sino como una guerrera que se permite descansar. Esa noche, al dejarla en el centro, Canelo supo que estaba cambiando, que ya no era solo el boxeador invencible, que la pelea más importante de su vida
No se libraba con guantes, sino con el corazón abierto, y por primera vez en mucho tiempo sintió que también él estaba siendo sanado, no por la gloria, no por el público, sino por el valor de mirar a los ojos a quien un día amó y seguir ahí, sin huir, sin romperse, sin rendirse, y aunque aún no lo sabía, estaba a punto de enfrentar la decisión más difícil, una que pondría a prueba no solo su compromiso con Mariela, sino su verdadera capacidad de amar sin condiciones. Los días siguientes estuvieron llenos de silencios significativos, de gestos pequeños que construían una confianza nueva, más real que cualquier promesa del pasado. Canelo seguía visitando a Mariela con regularidad, pero ya no como quien carga a otro, sino como quien camina a su lado, paso a paso, sin prisa. Ella había comenzado a participar más activamente en los talleres del centro. Pintaba, cocinaba, incluso daba apoyo emocional a nuevas ingresadas. Se había convertido, sin buscarlo, en un ejemplo de que sí se podía volver a empezar. A veces se reía con ganas, otras lloraba sin explicación, pero ya no se escondía, y eso, por sí solo, era una victoria. Una tarde, mientras tomaban un café en una banca del centro, Mariela le contó que estaba pensando en buscar trabajo, algo pequeño, algo que pudiera manejar. Tal vez en una florería, dijo, como si aún conservara una conexión secreta con aquella rosa marchita que la había delatado en la calle. Canelo sonrió. Eso me parece perfecto, dijo. Si quieres, conozco a alguien que podría ayudarte. Ella lo miró con firmeza. Quiero hacerlo sola, Canelo. Gracias, pero necesito saber que puedo, que soy capaz. Él asintió con respeto. Claro, yo estaré aquí si tropiezas, pero no voy a interponerme en tu camino. Esa misma semana, Mariela tuvo una entrevista en una pequeña cafetería con venta de flores en el centro. Fue recomendada por una de las terapeutas. Iba nerviosa, con las manos sudorosas y la voz temblorosa, pero al final del día salió con una sonrisa que no le cabía en el rostro. Me contrataron, le dijo a Canelo por mensaje, y él respondió con una sola palabra que lo decía todo: orgulloso. El primer día de trabajo fue duro. Se sintió fuera de lugar. Sus compañeras eran jóvenes, rápidas, llenas de energía, pero ella tenía algo que ninguna podía imitar: la gratitud de quien ha vuelto del abismo. Eso se notaba en cada café que preparaba, en cada ramo que acomodaba. Saludaba con una sonrisa sincera, escuchaba a los clientes con atención y, poco a poco, se ganó su lugar. Canelo la visitó una tarde. Entró con lentes oscuros, sin hacer ruido. La vio de lejos, atendiendo a una señora mayor. Estaba erguida, serena, con una delicadeza en sus gestos que lo dejó sin aire. Cuando ella lo vio, se quedó quieta un segundo. Luego, como si nada, le sirvió un café y se lo entregó con una nota escrita a mano. No soy la misma, pero sigo siendo yo. Él la miró con ternura. Esa frase valía más que cualquier cinturón que tuviera colgado en casa. Pero no todo era sencillo. Una noche, Mariela recibió una llamada inesperada. Era su hermano. No lo escuchaba desde hacía más de 8 años. Había visto una foto de ella en redes sociales, publicada por una clienta que la había elogiado. La reconoció de inmediato. «Quiero verte», le dijo. Ella no supo qué contestar. Tenía miedo. Miedo de que su pasado familiar reviviera dolores que aún no terminaban de cicatrizar. Habló con Canelo. «¿Y si me juzga? ¿Y si me culpa? ¿Y si me recuerda cosas que he querido enterrar?», preguntó entre lágrimas. Él le tomó la mano. «Tienes derecho a poner límites, pero también tienes derecho a sanar con tu gente. No estás sola. Hazlo solo si sientes que es el momento». Mariela respiró hondo. Aceptó el encuentro. Se vieron en un parque. Su hermano estaba cambiado, mayor, más delgado. Lloraron al verse. Él le pidió perdón por haber desaparecido. Ella también. Se abrazaron largo. No resolvieron todo, pero fue un comienzo. Al regresar de esa reunión, Mariela buscó a Canelo. Lo encontró entrenando.
Entró en silencio al gimnasio y lo esperó sentada. Cuando él la vio, sonrió empapado en sudor. «¿Cómo te fue?», preguntó. Ella no respondió. Caminó hacia él y lo abrazó. Lo abrazó con fuerza, como si ese abrazo contuviera todo lo que no podía decir. Luego, con voz baja, le dijo: «Estoy lista». Él la miró sin entender. ¿Lista para qué? Para salir del centro, para vivir, para volver a intentarlo. «No quiero seguir en pausa, quiero tener una vida, una mía». Canelo sintió que algo se le aflojaba en el pecho. Se sentó en el piso, con ella frente a él. «¿Dónde quieres ir?», preguntó. «No lo sé», respondió, «pero quiero que sea un lugar donde no tenga miedo al espejo, donde pueda dormir tranquila, donde pueda volver a tener plantas, una ventana, una taza favorita, cosas pequeñas, pero mías». Él sonrió. «Eso lo podemos encontrar, juntos, si quieres». Los días siguientes fueron de preparación. Consiguieron un pequeño departamento en una zona tranquila. Mariela se hizo cargo de todo. Lo decoró con flores secas, cuadros que ella misma pintó, libros usados que compró en el mercado. Invitó a Canelo a tomar café. Fue su primera visita oficial. Él se sentó en el sillón nuevo, ella en la alfombra, con las piernas cruzadas. Pusieron música de los años 90, rieron, comieron pan dulce. Por un momento, parecían dos adolescentes reencontrándose después de una vida entera. Esa noche, Canelo regresó a casa con una sensación distinta. No era amor romántico lo que sentía, era algo más profundo, más duradero, como un hilo invisible que los unía desde aquella promesa que nunca se rompió, aunque la vida se hubiera encargado de hacerla pedazos. Y por primera vez no sintió que estaba rescatando a alguien, sintió que estaba caminando junto a alguien que se estaba levantando sola. Pero entonces llegó la llamada. Una periodista, de esas que olfatean historias humanas con morbo. Quería hablar sobre Mariela. Sabía que ella había sido indigente. Sabía que ahora trabajaba, que Canelo estaba involucrado. Él colgó sin responder, pero supo que el pasado venía por ellos otra vez, y esta vez tendría que tomar una decisión que pondría a prueba todo lo que habían reconstruido, porque protegerla significaba también soltar el control, dejar que ella hablara, que ella eligiera si quería o no contar su verdad al mundo, y él no sabía si estaba listo para eso. Mariela se quedó en silencio largo rato después de que Canelo le contó sobre la llamada de la periodista. Estaban sentados en su pequeño departamento, con las luces bajas y la lluvia golpeando suavemente la ventana. Ella no parecía sorprendida, solo cansada. Sabía que tarde o temprano alguien iba a querer escarbar en su historia, pero no era la exposición lo que la preocupaba. Era volver a ser tratada como un caso, como un espectáculo, como una pobre mujer salvada por el boxeador famoso. No quería ser vista desde el morbo, sino desde la verdad, porque lo que había vivido no era un escándalo, era la vida real de muchas mujeres invisibles. «¿Quieres que me encargue?», le ofreció Canelo. «Puedo frenarlo todo». Ella negó con la cabeza. «No, esta vez quiero hacerlo yo, pero a mi manera. Si alguien va a contar mi historia, voy a ser yo, con mis palabras, sin edulcorantes, sin victimismos, solo la verdad». Canelo la miró con respeto. Había crecido tanto, había renacido. No era la misma que encontró temblando en la calle con una rosa marchita. Era otra, más fuerte, más entera, más suya. Mariela llamó a la periodista al día siguiente. Le puso condiciones claras. Nada de fotos sin permiso, nada de titulares sensacionalistas, nada de convertirla en una nota de color. Si aceptaba, daría la entrevista en el café donde trabajaba, en horario normal, con los clientes alrededor, para que viera que no era un personaje. Era una mujer con una historia. La periodista aceptó. Se encontraron 2 días después. Mariela habló sin lágrimas, sin dramatismos. Contó su historia con la voz de quien ha sanado desde dentro. Habló de la calle, del hambre, del miedo, del frío, pero también habló del centro, del trabajo,
de la primera noche que durmió sin escuchar autos, del primer sueldo que gastó en un libro. Y por supuesto habló de Canelo. Dijo que no era su salvador, sino su espejo, que él le recordó quién fue, pero que ella sola había decidido quién quería volver a ser. La nota salió publicada una semana después. Fue limpia, honesta, respetuosa. Se volvió viral sin querer. No por el morbo, sino por la verdad. La gente se conmovió. Muchas mujeres la buscaron. Algunas reconocieron en ella sus propias heridas. Otras simplemente la felicitaron por su valor. El café donde trabajaba comenzó a llenarse más. No por la curiosidad, sino porque la gente quería saludarla, agradecerle por hablar, por ponerle rostro a una realidad que muchos prefieren ignorar. Canelo, por su parte, la observaba desde un rincón. No intervenía, no se metía, solo sonreía cuando la veía reír, cuando la escuchaba hablar con una clienta mayor como si fueran amigas de toda la vida. Sentía que por fin había hecho algo que no podía medirse con medallas, algo profundamente humano. Pasaron los meses. Mariela ya vivía con autonomía total, manejaba su dinero, tomaba decisiones, incluso comenzó a dar charlas en organizaciones comunitarias. Hablaba en escuelas, en grupos de mujeres, nunca como ejemplo perfecto, sino como una historia posible. No todos terminaban como ella, y lo decía con dolor, pero si una sola persona encontraba consuelo en sus palabras, valía la pena. Una tarde, mientras Canelo se preparaba para una pelea importante en Las Vegas, recibió una sorpresa. Mariela llegó al gimnasio. Traía consigo una cajita pequeña envuelta en papel reciclado. Se la entregó con una sonrisa tímida. «Ábrela cuando termines», dijo. No antes. Él la guardó sin preguntar. Esa noche, después del entrenamiento, se quedó solo en el vestidor. Abrió la caja. Dentro había una cadena sencilla con un dije en forma de rosa de metal, tallada a mano. Y una nota: «No más marchita. Gracias por recordarme cómo florecer». Canelo no pudo contener las lágrimas. Se quedó en silencio, con la cabeza apoyada en el casillero, sintiendo que esa pequeña joya tenía más peso que cualquier cinturón que hubiera ganado en su carrera. La pelea fue dura, intensa, pero ganó. No por fuerza, por enfoque, porque en su mente no solo estaba el ring, sino lo que esperaba al salir de él. Después de la conferencia de prensa, pidió algo inusual. Quiso hablar fuera de cámaras, sin micrófonos. Se dirigió a la sala de prensa y dijo en voz firme: «Hoy gané una pelea, pero la verdadera victoria la vi hace unos meses, cuando alguien que lo había perdido todo decidió volver a vivir. Esta noche no celebro el boxeo, celebro la vida y la dignidad de quien se levanta cuando el mundo espera que se quede en el suelo». Los periodistas quedaron en silencio. No sabían qué preguntar, solo aplaudieron. Días después, de regreso en Guadalajara, Canelo fue al café. Entró como siempre, con gorra y discreto. Pero esa vez, Mariela no estaba trabajando. Estaba sentada con un grupo de mujeres hablando de resiliencia. Lo vio desde lejos. No quiso interrumpir. Se sentó en una mesa, pidió un café y simplemente la observó. Ella lo notó. Le sonrió. Se acercó con paso tranquilo. «¿Vienes como cliente o como amigo?», preguntó con picardía. «Como lo que me permitas ser», respondió él. Ella se sentó a su lado. «Hay cosas que aún estoy sanando», dijo. «Hay partes de mí que todavía tienen miedo». Él asintió. «No tengo prisa. No vine a recuperar el pasado. Vine a ver lo que estás construyendo. Y es hermoso». Se quedaron así, sin más palabras, viendo cómo caía la tarde por la ventana del local. Afuera, la ciudad seguía su ritmo. Adentro, dos personas compartían algo que no necesitaba etiqueta. Amor, quizás, amistad profunda, respeto, o simplemente la paz de saber que, aunque la vida los separó por años, el corazón les guardó un lugar donde volver. Y así terminó la historia. No con un final feliz de película, sino con algo más valioso. Un nuevo comienzo. Porque a veces, lo verdaderamente conmovedor no es lo que se recupera,
sino lo que se aprende a reconstruir desde los escombros, con ternura y valentía.